Es cuestión pues de que ahora, chicos, se pongan ustedes las pilas y que se pongan la mano en la conciencia y empezar a, a poner un poquito más de atención a las clases de deporte. Bien, entonces, estimados amigos, este, no sé, yo creo que por ahí tenemos una manita levantada, no sé, Elfido, me parece acá. Muy buenas tardes, por favor, por ahí. Sí, buenas tardes, licenciado. Perdone, yo tengo una duda, si en las notas que ustedes presentaron están incluidos los 10 puntos del trabajo, porque pues por las notas que ninguno sobrepasó los 30 puntos, daría la impresión de que no estuviera la nota del trabajo incluida. Solo eso quisiera preguntar, licenciado. Claro, con mucho gusto. De hecho, para responder de manera general, ya como les digo, el doctor les estará ampliando unos pequeños pormenores, pues es el que realiza este análisis de todas sus tareas, que efectivamente, de lo que les estaba comentando, el análisis que muchas veces se realizaron está un poquito, como quien dice por ahí, no tan acertado, ¿verdad? Pues es algo muy normal en nuestra vida universitaria que vamos, por eso estamos estudiando, formándonos y demás cuestiones, a efecto de que logremos tener esa forma idónea o correcta, de, por lo menos en el desarrollo de nuestras tareas, por lo menos en derecho penal, y pues así también puede hacer para procesar penal y alguna otra clase para chicos. Entonces, hasta donde ha platicado el doctor o ha dado la instrucción fue que sí, efectivamente, se encuentran estos puntos dentro de su evaluación. Entonces, lo que confluye aquí un poquito, y por ahí está también otra cuestión, es que, o es el análisis que platicábamos con los compañeritos, colegas, es que efectivamente se enfocaron mucho, lo vemos de esta forma, tratar de abordar un gran contenido, por ejemplo, la parte doctrinaria, etcétera, etcétera. Sin embargo, también se nos pusieron muy nerviosos, ¿no? Desconocemos cuál fue el motivo realmente o la razón fundante del análisis, ¿verdad, chicos? Entonces, bueno, de alguna manera también el doctor ya les comentó en sesión el problemita que tuvieron de manera general, y con ello pues también afectó el hecho de manera general que, por ejemplo, solamente algunos alumnos consignaban, por ejemplo, quién, ¿verdad? Entonces, las oportunidades que yo he tenido para apoyarles con algún repaso, el tiempo que pude, yo les recuerdo, y eso es algo que también el doctor estuvo presente en esta sesión, yo les recuerdo que les decía, miren chicos, recuérdense, cualquier persona no es cualquier persona, no es lo mismo una persona de comercio informal que una persona, por ejemplo, un contribuyente, por ejemplo, una persona jurídica que una persona individual, no es lo mismo aquí, y así, con paritas y manzanas, se recordarán. Entonces, el simple hecho de poner o consignar en el tipo penal, por ejemplo, quién, eso no nos está diciendo a nosotros, bueno, sí, efectivamente está tratando de adecuar al tipo, es decir, como quien dice, la persona, o sea, sí está bien, ¿verdad? La persona que de propósito tal cuestión, pues efectivamente podría ser, o cualquier persona, o el empleado, o el funcionario, etcétera, etcétera. Entonces, ya ustedes ya recordarán toda esa charla, ¿verdad? Para no cansarles mucho y quitarles mucho su tiempo, que se les hacía o les hice mucho énfasis en ese tipo de situacioncitas, ¿verdad? Siempre tratamos de hacerle ese tipo de recordatorio. O también el doctor les decía, sí, cualquier persona y esas cosas. Entonces, creo yo que de los errores vamos aprendiendo como seres humanos, indistintamente como profesionales, a efecto pues que en su momento oportuno, que va a ser la práctica, no tengan ese tipo de problemitas de recordar en algún momento, decir, bueno, sí, aquellos, ¿verdad? Como unos patojos me dijeron, muy de aquellos locos que nos enseñaron a nosotros, pues, efectivamente lo que nos enseñaron por ahí. De hecho, le mandan saludos a los compañeritos que hoy están cerrando y que gracias a lo que definitivamente pues ha enseñado, les está sirviendo a muchos, porque la manera de gracia pues la están manifestando y externan también el mejor de los deseos para cada uno de ustedes, ¿verdad, chicos? Porque ellos también pasaron este proceso, costó bastante, pero al final pues salieron avante, ¿verdad? Entonces sí es posible, ¿verdad, chicos? Solo es cuestión de ir poniéndose las pilas, aprender a escuchar bastante bien, no solamente oír, ¿verdad? Que son cosas diferentes, ¿sí? Y
Mi tip aquí delante del doctor, de forma general, es aprender a escuchar palabras clave muchas veces, ¿verdad, chicos? Entonces sí, va la notita por ahí, pero eso ya serán pormenores que su docente titular les va a estar trasladando. Entonces, por mi parte, chicos, estimados amigos, solamente me queda restarles, desearles muchos éxitos ya en esta sesión de hoy y la última que tengo entendido que será la del día jueves. Entonces, pues por mi parte, yo estaré por aquí, de repente, por si hay alguna situación, pues aquí yo voy a estar anuente. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Ya te trasladado algunos comentarios a los chicos, ¿verdad? Entonces, les cedo el uso de la palabra, estimados compañeros, con permiso. Muy buenas tardes, gusto en saludarles nuevamente por esta vía virtual que no es muy de mi agrado, pero no tenemos otra posibilidad o oportunidad. Efectivamente, estos el martes y el jueves, esta es la última semana. Ya el 21 empezamos los exámenes finales y obviamente pues el tiempo es bastante poco por todas las problemáticas que fue este semestre. Efectivamente, si para ustedes fue duro y ver las notas, para mí también fue bastante frustrante, porque entonces dije yo, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué era lo que yo les decía cuando estábamos virtuales? ¿Qué era con los presenciales? Porque pareciera que como que no les hubiera dicho nada o como que fuera la primera vez que estaban haciendo esos análisis. Es increíble las cosas que se encontraban. Una de las fallas bastante grandes era dentro de las otras también, a la gran chucha, bastante duro, bastante frustrante, ¿no? Es en el elemento subjetivo específico. Miren, ustedes decían unas cosas que yo dije, ¿cuándo dije algo como así? Algo como esto nunca lo dije yo. Y la forma en que lo desarrollaban, pues, no escribían ahí la persona o el comerciante que de propósito realice toda y tal cosa, sino que prácticamente lo que hacían parecía que lo que copiaran era el verbo rector. Se los olvidaba las palabras claves, ¿verdad? De propósito con la finalidad o la voluntad de realizar o obtener ese resultado, porque eso es de alguna manera lo que va. Pero miren ustedes unas cosas increíbles, pues. Incluso muchos que escribían ahí no se analiza. Pero, es decir, lo que había que escribir en algunos en que no había elemento normativo, no había condición objetiva de oportunidad, no había resultado, es decir, no hay resultado, no hay. Simplemente ponían no se analiza. Si no se analiza, ¿cómo saben ustedes que hay o no resultado? ¿Cómo saben ustedes que hay elementos normativos? No lo hay. Simplemente ponían la palabra no se analiza, pues. Miren, nosotros tratamos de ayudar, es decir, con las personas que estaban y que fueron todos mis alumnos. Obviamente, nos reunimos, discutimos algunas cosas y nosotros así de buena gente, la mayoría, incluso por algunas cosas que tenían, les poníamos medio punto, pues, para poder ir jalándolos, porque increíble las cosas. Y realmente, como les digo, tal vez ustedes no son los culpables, he leído un poco e incluso por accidente también borré un video que les iba a enviar. Yo creo que la virtualidad sí nos hizo bastante daño, porque, por ejemplo, es muy obvio que cuando estoy dando las clases, incluso noto que algunos están platicando, otros están entretenidos en el teléfono y no están poniendo la atención debida. Y obviamente ese es un problema de la virtualidad, porque cuando estoy dando las clases virtuales o los exámenes son virtuales, que no sé qué están haciendo realmente en este momento, algunos están con su teléfono, otros están haciendo otras cosas en su casa, solo están oyendo, o sea, no ponen la debida atención a lo que yo les estoy diciendo, pues. Y ese es un problema que incluso ha generado grandes problemas. Incluso el video que les iba a enviar era precisamente porque en Suecia hicieron un estudio en donde dentro de la educación, en las últimas investigaciones que hicieron, están quitando los teléfonos, las tablets, las compus y están volviendo otra vez a los documentos. El tema es que la virtualidad a ustedes los perdió un poco
a todos o la mayoría, porque el problema que estamos teniendo con los resultados es un problema que tenemos todos los profesores. En mi coordinación están precisamente los profesores, me consultan y que están preocupados por los resultados y la cantidad de gente que no tiene derecho a examen y tan bajas notas. ¿Mm? Es increíble realmente. ¿Por qué? Porque obviamente están perdiendo la capacidad de poner atención, la están perdiendo la capacidad de aprendizaje. Porque la virtualidad o utilizar todos estos medios que tuvimos que utilizar durante 4 años, creo que es lo que efectivamente es la causante de todo esto. Obviamente todo se incluyó. Es más, nos portamos demasiado benignos con las calificaciones. Es más, yo creo que estaban también protestando porque algunos habían quedado con 30. La verdad es que el que tiene 30, automáticamente yo siempre le he puesto 1. Todo, prácticamente pueden estar seguros que la mayoría, si no es la totalidad, que tienen 31, es porque yo les di el punto cuando solo tenían 30. Es decir, un punto, pues bueno, se les dio, pues. El trabajo tenía los mismos problemas que tienen sus exámenes, pues. Realmente nosotros hicimos gala y dimos así, como quien dice, una cantidad por ese trabajo, que como le digo, también fue bastante frustrante, toda vez que fácilmente ustedes analizan o están calificando 10, 15 tipos penales que a ustedes les tocó analizar unos, la cantidad que fuera, ustedes analizan unos 5, 8, incluso 10, y obviamente ven el esquema general, el mismo formato, los mismos errores, porque están repitiendo los mismos errores porque no se ponen a analizar. Esa habilidad o esa capacidad de análisis que tanto hemos estado trabajando acá se perdió. No era cuestión de utilizar la memoria, era cuestión de utilizar la técnica. Como le digo, si ustedes se sienten mal y frustrados muchas veces por el resultado que tienen algunos, efectivamente yo también me siento lo mismo, frustrado porque dije, entonces, ¿qué estuve haciendo? ¿Qué estuve trasladando? ¿Qué estuve comunicando? ¿Qué estuve explicando precisamente? Pareciera que del segundo parcial, que tal vez estuvo un poco mejor, del primer parcial para como que también se les olvidó totalmente cómo se debían hacer los análisis, pues. Hicieron cosas que, a la puchica, parecieran increíbles, pues. Prácticamente salieron mejor en el primer parcial que en el segundo parcial. Y como le digo, realmente para mí también no crean que es alegría, porque yo no gano absolutamente nada con que pierdan o con que no tienen derecho, no tengan zona mínima. Yo no gano absolutamente nada, pues. A mí me gustaría, y como ya había estado sucediendo antes de la pandemia, todos iban bien. Pero esta ruptura que hubo de tiempo, yo creo que nos perdió bastante. Como le digo, es un problema que ustedes lo están sufriendo acá y en sus otras clases también creo que tienen algo similar, si no es igual, ¿verdad? Pero similar e igual en el sentido de que están bastante mal y los profesores bastante preocupados. En el quinto semestre también algunos comentarios con los profesores que lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Que tal cosa, y también cuentan que el mismo problema tiene, sobre todo lo que es en contratos, porque en este semestre están viendo obligaciones y después miran contratos, obligaciones y contratos. Hablaba con algunos profesores de Derecho Civil y también manifestaban eso. Entonces, realmente, como les digo, sí, es bastante problema, pues, pero estén seguros que está la nota que les fue ayudado, fueron jalados porque si no, no hubieran llegado precisamente a muchas calificaciones que la tienen. Yo esperaba también, tenía mi expectativa de que fuera más, pero cuando empecé a ver y a analizar, incluso los otros con los que estábamos calificando, porque lo hacíamos en grupo, 3, estar calificando, mire usted, tal cosa está poniendo, y nos poníamos a ver increíbles las cosas que anotaban en el examen. Como le digo, como que hubiera sido la primera vez que estaban haciendo un análisis. ¿Qué les pasó? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Qué fue lo que no hicieron precisamente? Como le digo, pareciera que no aprendieron realmente nada, no les enseña nada, que solo me vine a parar acá y
y nada, pues. ¿Mm? Cuando es exactamente lo mismo que hicimos en el primer parcial. ¿Mm? En el segundo parcial, que le digo, análisis de los tipos penales. ¿Mm? El primer parcial, pues, fue teoría del delito, lo que más se generó, pues. Pero mire, análisis, elemento, como le digo, y posiblemente, como le digo, a pesar de que se lo he dicho, es que esto es importante y ahorita no lo están viendo y se lo estoy diciendo. Ese método analítico se hace en el Ministerio Público, en la defensa pública. O sea, no les estoy dando algo extraordinario y que aquí lo van a hacer en la clase y nunca más van a volver a saber. Claro, habrán muchos que no se van a dedicar a lo penal, que no les va a interesar, no les preocupa, pues, pero va a haber mucha gente, porque le digo, la oferta de pasantías y trabajo que hay en la defensa pública penal, en lo que es el Ministerio Público o algunas asociaciones de derechos humanos, es bastante grande comparado con otras ramas de derecho. Y ahí se necesita esto. ¿Mm? El Ministerio Público lo hace y también lo hace la defensa pública penal para precisamente elaborar cada uno desde su perspectiva una teoría del caso en el que va precisamente análisis, ¿no? Porque ya en procesal penal, para los que van a estar obviamente en el siguiente semestre, que es también donde yo también vaya a estar, van a ver que lo importante que es hacer ese examen o ese análisis, porque obviamente la tipicidad, los elementos del delito que nosotros analizamos es lo que sirve para nosotros poder determinar la prueba que necesitamos. O sea, técnicamente la tipicidad, los elementos objetivos o materiales y el elemento subjetivo nos sirven para poder saber cuáles son los medios de prueba que yo necesito para que convencer al juez de que efectivamente se cometió un delito y que esa persona lo cometió. Entonces, como le digo, no crean que es solo cosa por quererlos joder. No, es una herramienta. Es una herramienta que les va a servir mucho, mucho en el ejercicio profesional. Les va a servir cuando sean abogados. Como le digo, yo sé que muchos dirán, y muchos ahora menos con el resultado que están viendo ahora, van a decir, es que a mí no me gusta lo penal. Es que en lo penal, miren, necesita mucha capacidad. No es para alabar a los penalistas, sino que necesita mucho análisis, mucha capacidad, porque también recuerden que eso tiene que argumentarse también en una audiencia, pues. Y se dice oralmente, no se hace por escrito. Entonces tiene que tener esa capacidad de análisis, capacidad para poder, como quien dice, expresarse, argumentar oralmente, y esto es lo que se argumenta de alguna manera. Entonces, realmente, como les digo, no sé, realmente, como les digo, yo de alguna manera ya haciendo análisis, porque en ciertos momentos uno también se siente así como quien dice, ¿será que no les dije? ¿Será que no hice esto? ¿Será que no hice lo otro? Entonces, ya analizando así fríamente, sí lo he hecho, pues, sí lo he hecho. Y segundo, que en la calificación sí hubo bastante, fui bastante, como quien dice, tolerante, dimos puntos, cuando teníamos duda, pues bueno, denle por lo menos medio punto a esa respuesta, pues. Pero yo digo, ¿qué fue lo que se les olvidó? ¿Qué fue lo que, de todo lo que dijimos y hablamos en esto? Es más, yo creo que vamos a tener una sesión donde nuevamente vamos a ir pasito por pasito, porque pareciera que no captaron la idea. No sé si alguien tiene una idea en concreto, pero ya les digo, yo, como les digo, no tengo nada que en mi conciencia está limpia, no tengo ningún propósito de hacerlos perder. Es decir, me preocupa bastante precisamente que haya sucedido, que hayan tenido esos resultados, pero realmente, como les digo, no gano absolutamente nada. Es más, a mí me gustaría que ganaran todos, pero que no solo es ganar, es aprender. Eso es lo más importante, pues.
No es sacar una nota, sino lo que ustedes aprendieron, lo que van a hacer, lo que van a usar este conocimiento que les estoy trasladando. Y como le digo, yo sé que muchos ahorita no lo ven, pero como le digo, yo he tenido experiencias usando esto y también he tenido alumnos que también después se han dedicado a lo penal, en donde ellos me han corroborado que sí les ha servido bastante en la forma que yo les di la clase, en la forma práctica que nosotros manejamos. Derecho Penal 3. Entonces, Élfido, que ya había preguntado y que había dicho que... No, licenciado, no había visto su mensaje. No había visto su mensaje que había mandado a clase. Pero ya lo vi, que ya lo publicaron ahí en el chat los muchachos. Pero yo les he de decir que a mí me hubiera gustado por lo menos que hubieran desglosado las notas, tanto de la tarea como del examen, porque así nos damos realmente... ¿Y cómo vamos a hacer eso? Disculpe, cuando en la parte de arriba solamente hay una calificación, no hay espacio para desglosar. 20 más 20, por ejemplo. No existe. Sí, no, es que hay catedráticos que hacen otro formato extra y hacen el desglose, y aparte de lo que publican, pero en el desglose a lo que voy es el hecho de saber realmente nuestra realidad en cuanto al examen, porque eso nos... Digo, el examen fue desastre. Se les trató de jalar. Tienen un promedio, casi todos, un promedio de 7 puntos por el trabajo. 7 puntos en el trabajo, pues, para darles un empujón precisamente, ¿verdad? Para darles un empujón tienen 7 puntos. Gracias, licenciado. Es producto precisamente de lo que ustedes obtuvieron. Entonces, como les digo, en el trabajo, ahí fue donde más los tratamos de jalar y dar, a pesar de que también tenían errores precisamente, y decir cuándo, y me preguntaba yo, ¿cuándo fue que yo les dije que esto era lo que iba ahí? Pues, ¿cuándo fue? ¿Cuándo no les dije yo que, obviamente, el comerciante que de propósito realizara esto, tal cosa? ¿Cuándo les dije yo que cuando preguntáramos si hubo resultado, se pusiera no se analiza? Si no se analiza, entonces no están haciendo nada. Es como que la dejaran en blanco. No es lo mismo decir no se analiza que escribir ahí no hay resultado, no hay, o en esta pregunta no hay resultado, no hay condición objetiva de punibilidad y no hay elementos normativos. Así. Pero si dicen no se analiza, ¿qué me están diciendo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Están conscientes de lo que escribieron ahí? Al decir ahí no se analiza. Entonces, ya le digo, sí, es bastante sorprendente que en lo que pasó precisamente. Y sobre todo, pues, en donde más les fue precisamente en ese análisis que entendieron también, no captaron el mensaje, no me pusieron la suficiente atención, en donde yo les dije, aquí lo que hay que analizar es el delito base. La base o el principal es el hurto, el robo. Esto es lo que hay que analizar. Esto es lo que tenemos que tener. En sí, este artículo, ¿verdad? Lo importante es saber si fue una sustracción de un objeto ajeno en forma violenta o sin violencia. Y ustedes en los delitos esos ya los deberían saber. Ya los deberían manejar porque eso fue lo que vieron en Penal 2. Tal vez pude haber fallado y no volver a analizarles el hurto y el robo pensando que ya era conocimiento de ustedes. Pues. Jennifer. Sí, licenciado, buenas tardes. Con una pregunta. En los elementos del delito, cuando el delito no tiene resultado, en los elementos del delito, en la parte del resultado, solo se coloca que es un delito de mera acción. Puede ser eso, delito de mera actividad. No hay resultado. Si solo ponen no hay resultado, perfecto. Y si escriben ahí delito de mera actividad, perfecto. Entonces ahí precisamente lo que se está reprochando, porque esa es la reprochabilidad, lo que se está reprochando es la conducta. En cambio, en los resultados lo que se reprocha es el resultado, haber matado, haber robado. Eso es lo que se reprocha. Por lo tanto, ahí en eso simplemente escribir delito de acción, perfecto, de mera actividad, perfecto, no hay resultado, perfecto. Ahí está bien, pues. Eso era lo que había que escribir. Igual,
no hay elemento normativo, no hay condición objetiva, no hay COP. Para olvidarlo, pues. Eso es lo único. O simplemente escribir ahí, no hay, en este delito, no hay ninguno de estos elementos. Y eso hubiera sido suficiente. Pero si me escriben ahí, no se analiza. ¿Qué quiere decir no se analiza? Yo a esto ni caso le hice. Yo no me puse a averiguar si había o no había. ¿Entendieron lo que ustedes me escribieron ahí? Lo que varios escribieron ahí cuando escribieron ahí, no se analiza. Que realmente ustedes, el tipo penal, se pusieron a analizar. No lo trabajaron, pues. Es igual que una respuesta en blanco, pues. Porque si ustedes dicen, ya porque también ya tuve esa experiencia, es decir, ya con tantos años, alguien dice, mire, es que yo la dejé en blanco, porque no había. Como no había, no escribí nada. Dios mío. Así con ese tipo de respuestas para justificar precisamente que no le habían dado respuesta a esa pregunta. Pero le digo, como no había respuesta, como no había elementos, yo lo dejé en blanco porque no había. Miren, por favor, no es así, pues. Expresamente hay que colocar la respuesta y decir, no hay, no existen ninguno de estos tres elementos. No hay, uno por uno, pues. Pero jamás escribir ahí no se analiza. Ya habían otros que también de repente se lo estaban poniendo, no se analiza también, va. Efectivamente, en ese caso. Entonces, no sé, no me recuerdo cuál fue de las secciones la mejor, una salió mejor que otra. La I creo que fue la que más problema tuvo y parece que la H fue la que mejor resultados tuvo, pues tampoco va a ser así la gran diferencia, pues, pero sí fue un poco mejor. Entonces, yo creo que realmente tenemos que ver qué se hace para este final y obviamente, como les dije ya los que tienen 30, pues tanto de la sección I como la sección H, se les dio el punto, pues baja el punto ese, por un punto no vamos a pelear. Pero los que tienen 29, a ellos no se les da porque son 2 puntos. Además, ya se le ayudó con los otros puntos que dimos así bastante grandes en lo que es el trabajo. Andrea. Licenciado, con una consulta. Fíjese que a mí me aparece NSP, pero yo me hice el examen extemporáneo, entonces no sé si mi nota la van a arreglar después o por qué aparece así. ¿Sí se hizo el examen extemporáneo? Sí, licenciado, fui la única que me lo hice. Bueno, vamos a revisar eso porque a veces es un problema del sistema. Lo vamos a revisar porque sí incluimos, por eso le digo, eso como le digo, se subió el lunes por la tarde y en la mañana es que estábamos dando la última revisión, sobre todo los exámenes extemporáneos, ¿verdad? Estábamos viendo y le estábamos dando la última revisión y qué raro. Pero vamos a ver cómo me hace llegar sus datos. Sí, yo ya le mandé un correo desde ayer que vi la nota, le mandé un correo al licenciado Alberto. Bueno, perfecto. Entonces yo le voy a pedir a él que me lo dé y voy a revisar eso hoy, con mucho gusto. Ok, muy amable, licenciado. Vaya, perfecto. Bueno, entonces, como le digo, sí, Dafne, Valeria. Sí, licenciado, buenas tardes. Fíjese que ahorita con todo esto, la verdad, a mí me genera confusión, porque, por ejemplo, en los elementos del delito, que sabemos que son 3, ¿verdad? Acción, resultado y elemento subjetivo. Yo recuerdo que, por ejemplo, en las plantillas que nos mandó Alberto, en los elementos del delito, cuando no hay resultado, ya no se pone resultado, sino condiciones en que se realiza y se coloca el elemento normativo. Entonces, esto estaría mal. Si no hay resultado, no... No hay resultado. Si no hay resultado, no hay resultado. Así nada más. Y eso fue lo que dijimos. No hay resultado. En este no hay elemento normativo. Claro, no hay resultado, elemento normativo, tal, ¿verdad? Se escribe claramente. No hay condición objetiva de punibilidad. Si hay los 3, tienen que escribir cada uno. ¿Cuál es el resultado? El resultado es tal. El elemento normativo, este. La condición objetiva es esta. Se tienen que poner los 3. Y simplemente, si no hay, simplemente explicar. No existen estos 3 elementos o no hay resultado
¿verdad? O como dijimos, no hay resultado o es un delito de mera actividad o lo que sea, aduciéndolo. Sí tenía que escribirse eso. Eso era lo que usted tenía que escribir. No sé qué otras cosas. Ok, sí, no. Era, por ejemplo, en los artículos que abarcamos para el segundo parcial, nosotros analizamos varios artículos que no tenían resultado, pero sí tenían elemento normativo. Claro. Entonces, a la hora de colocar los elementos del delito, al no haber resultado, entonces se ponía condiciones en que se realice y se colocaba el elemento normativo. No. Cuando estábamos hablando de lo que qué se escribe o qué se anota en esas tres preguntas, si hay resultado, si hay elemento normativo o condición objetiva de punibilidad, si no hay que excluir que no hay en ninguno de los tres. Si hay resultado, pues anotar el resultado y todo lo demás. Ahora bien, aparte es cuando ustedes anotan o escriben lo que es los elementos del delito puramente, pues los delitos, que también es otra historia muy interesante también, las cosas que escribieron, pues. Entonces, en los elementos del delito, si no hay resultado, se escribe arriba la acción y en medio las condiciones o circunstancias en que se realiza precisamente esa acción, porque siempre hay alguna circunstancia especial que hay que anotar en ese segundo elemento. Y el tercero, pues, el elemento subjetivo, el específico. Varios de ustedes también escribían el genérico y obviamente el específico. Esos eran los tres elementos, pues. Eso era la forma. Y si hay resultado, primero se pone el resultado y después prácticamente la acción. Jafet. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una duda más reciente, digamos. Cuando sí hay condición objetiva de punibilidad en los delitos, en los elementos del delito, igual no se pone el COP. ¿Cómo así? Ok, supongamos. El delito es de acción, ¿va? Si hay condición objetiva de punibilidad y en el espacio donde se pregunta condición objetiva de punibilidad, ahí la tienen que anotar. Ahí sí. Ahora en los elementos del delito donde se pone la acción, el resultado... Ahí no. O sea, si alguna circunstancia se debe de poner, se pone, se escribe ahí. Pero cuando dice condición objetiva de punibilidad, por ejemplo, la condición objetiva de punibilidad que estamos viendo últimamente, que es la SAT, la que tiene que presentar la denuncia, por ejemplo. Esa es la condición objetiva de punibilidad, porque para que pueda perseguirse o denunciarse ese delito, tiene que haber o ponerse la denuncia precisamente por la SAT, por ejemplo. Eso es lo que hemos dicho, pues, por ejemplo. Entonces, cuando analizamos ese elemento COP, sí, puesto que la denuncia debe ser interpuesta por la SAT o la Contraloría o cuando hablamos de lo que es la quiebra fraudulenta, que debe ser interpuesta por el juez de primera instancia civil. Muchas gracias, licenciado. ¿Sí ves? Exactamente. Así es. Entonces ya les digo, eso es lo que ustedes tienen que ver detenidamente y lo cual le dedicamos el tiempo, pues, porque así hemos estado desarrollando la clase, pues. Es lo mismo que se ha estado diciendo en la clase. Y entonces, no me explico. Después de oírlo tantas veces, me parece que algunos hasta se aburrieron. Tan se aburrieron que no le prestaron atención. Como le digo, el tema de la virtualidad, que yo en este momento no puedo saber qué es lo que están haciendo realmente. Si están poniendo atención, algunos están durmiendo o otros están jugando con su teléfono, porque a veces jugando con su teléfono lo hacen también ahí cuando están recibiendo las clases. Otro grupito que se sienta hasta el fondo, del lado izquierdo, que son 4, platican bastante, pues. Se ponen así como quien dice intercambiar y toda la cuestión. Mire, cuando uno está en la cátedra y uno está dando clases, al menos yo tengo la mala costumbre de ser muy observador. Yo me fijo en todos, miro para todos lados y estoy viendo que muchos realmente no están poniendo la atención que deberían de poner. ¿Por qué? Porque se mal acostumbraron en la virtualidad a no estar atentos a lo que se dice, pues. Y si hace también hacer que entre el conocimiento ese nuevo en su cabeza al momento de poder
responder con eso que yo les estoy diciendo. Como le digo, yo no los he escondido nada. Yo se los he dicho todo. Entonces, ¿por qué no lo hacen así como lo hicimos? Y claro, en los últimos, pues ya fuimos un poco más rápido porque creí que ya lo manejaban mejor. Ya tenían más control de esto y toda la cuestión. Pero resulta que no. Entonces, tal vez ahí es donde fallé yo y no consideré elemento virtual, que como le digo, esta situación que está pasando en Suecia y que están volviendo otra vez a documentos escritos, están precisamente determinando que la capacidad de aprendizaje, la capacidad precisamente para responder, se está perdiendo precisamente por el uso de estos chunches y estos objetos que yo también ya les comuniqué lo que decía el profesor italiano, en que por cual no estaba de acuerdo realmente en la virtualidad. Y que yo también les manifesté mi disgusto o mi desacuerdo en la utilización de este medio. Y obviamente ustedes, la virtualidad, pues nosotros también mandamos los documentos en forma virtual, ¿verdad? Y muchos leen virtualmente, pero parece que no les está siendo suficiente, ¿verdad? Yo le digo personalmente, yo cuando veo un documento y me subo en virtual, yo lo imprimo, porque realmente leerlo así en pantalla, no estoy acostumbrado a ello, pues yo lo tengo que imprimir para ponerle atención y sí, efectivamente hacerlo. Entonces, por favor, tratemos de analizar las personas que todavía nos vamos a examinar en el final, y digo así, va, aunque suena feo, yo sé que varios de ustedes, pues lamentablemente, no llegaron a zona mínima, pues, no llegaron a zona mínima, pero bueno, vamos a tener que ponernos más las pilas, poner más atención, más énfasis en los análisis, porque el examen final viene nuevamente análisis, pues, viene solo análisis. Es más, en el último examen a veces solo vienen análisis, vienen 5 tipos penales para que ustedes analicen a 6 puntos cada uno, pues. O 6 serían 5 por 6, o 6 por 5. Sí, son 5 preguntas, ¿verdad? Sí, me parece. Entonces, por favor, pónganle atención. Háganlo. Como le digo yo, créanme, posiblemente me están viendo y están creyendo que yo les estoy dando pajas, pues a mí me tiene preocupado esos resultados. No estoy a gusto con ellos. Es primera vez, bueno, siempre han perdido y toda la cuestión, pero así como perdieron ahora y como estamos viendo los resultados, me parece realmente, me siento frustrado ya, me siento mal, bastante mal. No crean que estoy feliz o me alegra que hayan perdido. Claro, molesto con eso, pero realmente no es para alegrarse. Entonces uno como profesor no se siente bien y como les digo, esos mismos criterios tienen los otros profesores, sobre todo los de mi coordinación, que me están consultando y me dicen, mire, porque obviamente también dentro de los profesores que estamos, soy como coordinación y todo, soy el más grande o más antiguo de profesores y ellos me piden consejo, pues. Yo de estar en la coordinación fácilmente, les digo yo, fácilmente tengo 12 años de ser coordinador, incluso un poco más porque hubo una suspensión. He estado 16 años en la coordinación, se suspendió por un periodo y después volví nuevamente a la coordinación. Entonces los profesores andan preocupados. Y por cierto, varios de ellos fueron mis alumnos también. Y me dice, mire, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con los alumnos? Usted, a la gran chucha, le va a poder hacer, mire, le dice usted, le sienta bien, pues ayúdenles, échale la mano, pero tampoco para que ganen, porque también no es bueno que ganen y lo tengan esas facilidades, le digo yo. Entonces, ahí hemos estado caminando. Y con los profesores de quinto semestre, que son mis colegas profesores, porque ahí no estoy de coordinador en el quinto semestre, pues ahí también hemos compartido criterios y también preocupa realmente los resultados que están teniendo así en el quinto semestre. Yo sé que es un esfuerzo duro, que te van a tener que esforzarse más, pero disculpen, no hay de otra, pues. No hay nada más, no se puede hacer más, pues, en estas circunstancias. Como le digo,
se les ayudó bastante en el trabajo, porque como le digo, tenemos un promedio así, casi todos tienen 7, la mayoría, casi todos, tienen 7 puntos en el trabajo. ¿Mm? Bueno, no sé si con esto ya platicamos. Marjorie. Licenciado, disculpe, yo tengo una pregunta. Para el examen final, ¿vienen todos los artículos con los que se termina el Código Penal o hasta donde vayamos viendo con usted? Sí, los que hemos estado viendo, porque hemos estado avanzando así, porque como le digo, nos hemos ido un poco más rápido, porque solamente mencionamos el sujeto activo, si hay elemento normativo o los aspectos más importantes, no hacemos un total análisis y después les digo, mire, alguna pregunta, algo así. Entonces, ahí es donde se queda. Una situación que también se mira por ejemplo, en las clases virtuales, es que a veces hablo una pregunta y casi siempre son los mismos los que me están respondiendo, pues. O sea, la mayoría de todos se quedan callados, están, como quien dice, no sé si están presentes o por lo nominal, pero no se hace. Pero realmente, como le digo, van a ser lo último. No va a ser de todos los delitos, aunque pudiera hacerlos, porque supuestamente ya se les dio en clase y también ya lo hicieron en un trabajo. Por lo tanto, deberían tener la capacidad de analizar cualquiera de los delitos que hemos visto, pues. Entonces, sí, efectivamente, solo de los que hemos estado viendo después del segundo parcial, que hemos avanzado bastante, la verdad. Y estos delitos, como les digo, sí tienen mucha importancia. Son muy importantes. Gracias, Lick. Vaya pues, Marjorie. Bueno, si no hubiese algún comentario, alguna pregunta, pues vamos a continuar. Porque de acuerdo a lo que estábamos viendo, estábamos... Tocaría el 361, licenciado. ¿El qué? ¿El 300 qué? 61, traición impropia. Sí, ¿Ah? Sí, ese. Ya, yo creo que habíamos visto ese de traición impropia. Traición impropia. No, licenciado, todavía no. Vimos la traición propia, digamos. Sí, pues, exactamente, como creo que habíamos empezado a conversar al respecto de que esta es lo mismo que la traición propia. Lo único que es el sujeto activo el que cambia, pero en ambos casos se están haciendo lo mismo, solo que, como le digo, la pena ahí para él es de 5 a 15 años, en tanto que la traición propia es de 10 a 20. Como le digo, la traición propia es porque normalmente lo hacemos, o la traición, para hacer traición, viene de la persona que menos lo esperábamos. Vemos a aquella persona que le teníamos confianza. La traición entre familias vemos entre los parientes más cercanos. De él se espera una traición. De un compañero en la facultad, pues bueno, dice uno, se puede esperar cualquier cosa, ¿va? Al final solo éramos compañeros, ¿verdad? No somos brothers, ¿verdad? Pero tal cosa, pues. Pero la traición viene precisamente en la persona aquella que tenemos confianza, con la cual hemos compartido, y de alguna manera sí nos duele precisamente que haya realizado esto. Entonces, como dicen, no me duele tanto una persona que esté un poco alejada, un poco ajena, sí duele, ¿verdad? Porque al final fue traición, como de la persona que efectivamente teníamos mucho más confianza, incluso nos dábamos. Entonces, en este caso, son los mismos elementos, las mismas circunstancias, lo único que cambia es que El sujeto. Que en la propia es un guatemalteco y en la impropia el extranjero. El único que cambia es el sujeto activo. Eso es lo único que cambia, el sujeto activo, que allá es el guatemalteco. Aquí es un extranjero, fíjense ustedes, es un extranjero residente, ni siquiera es un extranjero nacionalizado, residente, tiene la residencia y como ya dijimos, tiene el equivalente a la Green Card de los Estados Unidos, pues, porque la persona que es residente tiene permiso y facultad no solo para vivir, traer a su familia, porque los va trayendo, sino también para poder trabajar, para poner su empresa, para poder precisamente desarrollarse aquí en Guatemala.
Por eso es que se habla de una traición impropia. Pero al final son los mismos elementos, las mismas circunstancias que se le aplica. ¿Yafet? Pero como aquí habla de de los dos delitos anteriores, que es atentados contra la integridad e independencia del Estado y la traición propia, entonces sería el extranjero que traicione o atente contra la integridad e independencia del Estado. Sí, exactamente. O sea, es una traición impropia cuando realiza precisamente las conductas que están realizadas en los dos artículos anteriores. Es decir, atentados contra la independencia e integridad, ¿verdad? Y obviamente también la traición propia, porque el 360 y el 359. El 359 es el que más se le parece, ¿verdad? Es el que precisamente está incluido y se parece lo mismo. Lo único que hay que incluir son las acciones contra los atentados contra la integridad, la independencia del Estado. Entonces, el 359 y 361 es lo mismo, y en el 360, pues bueno, ya habrán otras acciones que hay que realizar. Daphne. Sí, licenciado, solo para que me quede un poquito más claro, entonces, en este artículo 361 de la traición impropia, el sujeto activo es el extranjero residente en el territorio de la República. Sí. Sujeto pasivo tenemos al Estado y a la población en general. Exacto. Y no sé si el verbo rector estaría bien si lo coloco por así. Lo redacté, verbo rector acción. Cometer alguno de los delitos comprendidos en el artículo 359 sobre la traición propia y el artículo 360 sobre atentados contra la integridad e independencia del resultado. Sí. ¿Coloqué esto o tengo que colocar las acciones que están en cada artículo? Las acciones realizadas tanto en las acciones o las conductas del 360, así como la del 359. Ajá. Entonces, estas acciones las tengo que trasladar acá. Sí, eso sería también la forma de poder hacerlo para que quede más explícito. Aunque precisamente simplemente podrían ser las acciones de la traición propia y las acciones o conductas de los atentados contra la integridad e independencia del Estado. Ok, en resultado, pues no veo que haya. Y elemento normativo, pues sería que la persona que cometa estos actos del artículo 359 y 360 sea un extranjero residente en el territorio de la República. Exactamente. El elemento normativo es que sea el que tenga esa calidad de residente. Eso es precisamente el elemento normativo, ¿verdad? Definitivamente eso es lo que nos espera. Pues. Uh-huh. Ok. Y aquí viene mi duda con lo de los elementos del delito. La acción, pues la que ya había mencionado antes para no hacer esto tan largo, y resultado no hay. Sí, entonces, pues, en este caso solo pondríamos... Sí, pues, resultado no hay, no elemento hay, normativo sí hay, no hay condición objetiva de punibilidad. Otra cosa que también, no sé, fíjense ustedes que incluso fallaban en el sujeto pasivo. Hubo varios, pues no la mayoría, pero sí hubo varios, una cantidad, como quien dice, una tercera parte, que colocaba mal el sujeto pasivo. Como que nunca se hubiese hablado de sujeto pasivo. A mí me sorprendía porque dije, bueno, pues si esto lo dije, si esto lo sabíamos todos y lo hemos platicado y lo comentamos, pues, pero habían algunos que fallaban en el sujeto pasivo. Entonces, en el orden que nosotros establecimos es sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector o la acción, elemento normativo, ¿verdad? Bueno, resultado, disculpe, me salté el resultado. Entonces tenemos sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector o acción, resultado, elemento normativo y condición objetiva de punibilidad. ¿Verdad? En ese orden fue lo que nosotros establecimos, pues. Y dijimos claramente que el sujeto activo era ¿quién? El extranjero residente que realizaba tales actos. Eso fue lo que dijimos, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos. El sujeto pasivo, como ya lo dijimos, es el Estado de Guatemala. O sea que
la población incluida, pues nosotros somos los que de alguna manera, como población, somos afectados por este tipo de acciones, pues. ¿Mm? Entonces, definitivamente ahí, como dijimos ya, el verbo rector, que obviamente está ahí ya, que se explicó, y obviamente ya está. Resultado, como dijimos, no hay resultado. Estos delitos ninguno ha tenido resultado, porque prácticamente ya lo dijimos. Si efectivamente se logra que se tome el territorio, se invada, ya no hay delito, no existe el delito, porque nadie va a perseguir ese delito. Entonces, efectivamente, ahí es donde tenemos que tener bastante claridad. Entonces, eso es. Ahora bien, salido de lo material y vamos al elemento subjetivo, genérico doloso. Bien, ¿cuál es el elemento subjetivo específico? ¿Afed? Sería el extranjero residente en el país que con propósito y voluntad realice una traición propia o atente contra la integridad e independencia del Estado. O puede ser no solo adhesión propia, sino que también las acciones que realiza la acción propia. Podría ser, ¿verdad? Realiza las acciones del delito de traición propia o de... el delito de atentado contra la integridad e independencia del Estado. Así es. Gracias. Dafne. Sí, licenciado, eso era lo que le iba a preguntar. Lo del elemento específico, que si podría ser el extranjero residente en el territorio de la República que actúe con la finalidad de cometer alguno de los delitos comprendidos en el artículo 359 y 360. O quien de propósito o que actúe con la finalidad o manifieste su voluntad para realizar esto, ¿verdad? O sea, son de estas formas, pues, que es entendible en cualquiera de esas tres formas lo que ahí se está, pues, se está escribiendo. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta ahorita de los elementos materiales? Julieta. Sí, licenciada, disculpe, pero en este caso tendríamos que especificar, o sea, no sería quien de propósito, sino sería el extranjero residente que de propósito. Sí, exacto, eso fue lo que dijimos. No sé qué. Pero si yo pongo quien de propósito estaría mal, porque hay que... No, por eso lo dijimos. Eso lo dijimos claramente, el extranjero, tal cosa. Sí, eso sí lo dijimos claramente. Pues. Ok, gracias. Porque como le digo, si decimos quién de propósito, estamos cambiando el sujeto activo. Porque estamos diciendo que es cualquier persona y no es lo que específicamente exige el tipo penal. Porque el tipo penal está exigiendo que sea un extranjero residente en Guatemala. Esa es la exigencia del tipo. Eso es lo que quiere a quien quiere sancionar o castigar. Porque si solo ponemos quién, estaríamos volviendo a la traición propia, que puede ser cualquier persona, pues. Sí, gracias. Exactamente. Vale. Entonces, eso, pues. Eso es precisamente. Daniel. Sí, licenciado, disculpe, ¿pudiera existir una combinación de ambos? Como, por ejemplo, cualquier persona extranjera que resida en el territorio de la República, o mejor mejor ir al punto, ¿va? Okay. Sí, el extranjero residente en Guatemala quien de propósito realice tales acciones. Perfecto, gracias, licenciado. Quien manifieste su voluntad, ¿verdad? Acción y voluntad de tal cosa, o actúe con la finalidad, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que colocar ahí precisamente. Bueno, entonces los elementos de ese delito, pues obviamente, Dafne. Sí, licenciado, para los elementos del delito. Sí, díganoslo, por favor. Ya le digo, el primer elemento tiene que ser la acción, ¿verdad? La acción. Y en el segundo elemento, lo que tiene que ser que la persona que lo realice sea un guatemalteco o sea, en este caso, un guatemalteco residente. Extranjero. Un extranjero residente en el territorio de Guatemala. Que la persona, entonces, en los elementos del delito, o la persona que le ejecute, ¿verdad? Sea tal cosa. Ahí estamos poniendo la condición que debe de tener la acción que estamos analizando. Porque arriba solo estamos, como quien dice, copiando
retomando lo que pusimos en el verbo rector o acción. Y en el segundo, estamos hablando de los requisitos, ¿verdad? Que la persona que realice tales los actos tal constitutivos del delito o las acciones sea un guatemalteco residente. Ok, entonces siempre en los elementos del delito, cuando no existe resultado, se colocan las condiciones necesarias en las que se Condiciones, realiza, que elementos es el normativos elemento normativo. Sí, pues, exactamente. Ok, y en el elemento subjetivo solo se coloca el específico y ya no colocamos el genérico. Pueden escribirlo, doloso y el específico. Ok, gracias, licenciado. Y obviamente, ya dijimos, ¿verdad? Que en la parte, la tercera, ahí van los 3 elementos. Esa es la forma en que hemos estado analizando precisamente estos delitos, pues, y eso es lo que tienen que anotar. No es algo nuevo, es lo que hemos estado diciendo. Es lo que hemos estado diciendo desde que empezamos con esta modalidad, ¿verdad? Esta forma de que se hiciera esto, pues. Entonces, eso es. Bueno, si ya analizamos eso, entonces veamos, obviamente, el concierto con fines de guerra, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ya un concierto, precisamente, ¿verdad? Entonces, ya hemos dicho que consiste la palabra concierto o cómo lo debemos utilizar, ¿verdad? Cómo lo interpretamos, ¿verdad? El concierto es cuando 2 o más personas se hayan consortado para poder realizar o para cometer un delito, que también está en el Código Penal, precisamente, ¿verdad? Cuando 2 o más personas se hayan concertado o se hayan puesto de acuerdo para la comisión de un delito. Que eso lo tuvieron que haber estudiado, ¿verdad? Entonces, eso precisamente está, en donde está precisamente también el artículo 17, Lic. Sí, el artículo 17, en eso estoy precisamente tratando de encontrar. Conspiración y profesión. Hay conspiración cuando 2 o más personas se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutarlo. Eso es lo que significa un concierto, ¿verdad? Porque hay personas que se han puesto de acuerdo para ejecutar ese delito. Entonces, aquí el mismo Código Penal implica que aquí se han puesto de acuerdo, ¿verdad? El guateo que induzca o se concierte con el gobierno de un estado extranjero, ¿verdad? O sea, si ya se puso de acuerdo, concertaron con un país extranjero realizar todas esas conductas. Entonces, por favor, el 362, que alguien lo lea. No sé, ¿quién de los 2 quiere leerlo? Yo, Lic, si quiere. Vaya. El guatemalteco que induzca o se concierte con el gobierno de un estado extranjero o con sus agentes, proponiéndose provocar una guerra o que se realicen actos de hostilidad contra la República, será sancionado con prisión de 4 a 10 años. Si la guerra fuera declarada o se llevara a cabo los actos de hostilidad, la sanción será de 5 a 15. Bueno, esa última parte, pues obviamente es la misma si hubiera resultado. Porque esto es, el de arriba, la parte de arriba no tiene resultado, el delito en sí. Pero si hay resultado, si la guerra fuera declarada o se llevan a cabo los actos de hostilidad, la sanción será 5 a 15 años. Entonces, aquí lo que se está sancionando son los actos de preparación. La concertación es en sí el delito. El ponerse de acuerdo, ¿verdad? El ponerse de acuerdo con el gobierno extranjero o con sus agentes. El ponerse de acuerdo con ellos. El concertar quiere decir precisamente eso, ponerse de acuerdo con eso. La acción de concertarse y ponerse de acuerdo con un país extranjero para realizar estos actos es lo que se sanciona. Pero si la guerra fuera declarada
o se llevan a cabo los actos de hostilidad, entonces ahí sí, obviamente, la pena será aumentada de 5 a 15 años. Entonces, el delito en sí no tiene resultado. No tiene resultado. Solo el acto de ponerse de acuerdo, de concertar, ¿verdad? De concertarse precisamente en ese caso. Eso es lo que tiene. Entonces, bueno, vamos a leer algo que sería muy importante que se leyera, porque obviamente a veces quedamos a medias y siento a veces que no se ha comprendido totalmente. Miremos la totalidad del artículo 17. ¿Quiere que se... ¿Se lo leemos completo o solo lo que usted no leyó? No, el 17 completo quiero que le lea, por favor. Conspiración y proposición. Hay conspiración cuando 2 o más personas se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutarlo. Hay proposición cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otro u otras personas a ejecutarlo. La conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción para cometer un delito solo son punibles en los casos que la ley lo determina expresamente. Bueno, en esta última parte es donde atañe precisamente a este artículo, a esta parte, pues, porque dice ahí, la conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción para cometer delito no son punibles. No son punibles. Dice ahí, salvo, son punibles en los casos en que la ley lo determine expresamente. De entradita, solo el concierto y ponerse de acuerdo, o esas inducciones, no son punibles, pero son punibles porque en este caso eso es lo que está sancionando la ley. O sea, esta es la excepción a la regla de que la conspiración, la proposición y todos esos actos preparatorios, porque esos son actos preparatorios del delito. Dice, no hay todavía ninguna acción a ejecutarlo, sino que simplemente los actos son preparatorios. Recordemos que de acuerdo al iter criminis hay una fase interna, una fase externa. Entonces, la interna es la idea de cometer un delito. La proposición y conspiración son elementos externos, pero estos elementos externos no son punibles, salvo que la ley los declare o si así lo declare. Y lo último es cuando se empiezan a realizar los actos que ya son también actos externos. Entonces, de acuerdo a ese artículo, al artículo 17, en este caso, esos actos preparatorios del delito sí son punibles en este delito, de acuerdo a lo que leímos en el artículo. Eso es muy importante que lo tengan así como un manejo. La generalidad o el principio general es que no es punible, excepto, salvo que la ley expresamente lo señale. Y en este caso, sí la ley lo señala. ¿Jafet? Sería como la asociación ilícita, ¿verdad, Lick? Exactamente, porque nos ponemos de acuerdo, pero nunca hacemos nada, pues. Así como decimos, nos ponemos de acuerdo y toda la cuestión, pues solo paja somos, solo hablan y no, a la hora, nada, ¿verdad? Así como también les dicen hacer las patojas, ¿verdad? Solo paja y wiri y toda la cuestión, pero a la hora, ya no sé si sos o no sos, o se te cae la mano, pues, porque a la hora no se ve nada. Algo así. Entonces, aquí en este caso, lo que se está sancionando son los actos, los actos de preparación del delito, los actos preparatorios. Eso es lo que está sancionando. Ahora bien, si se ejecuta, eso agrava la pena. Eso es lo que tenemos que tener un claro entendimiento o clara esto, ¿verdad? Una muy claridad, ¿verdad? De lo que está pasando. Bien, entonces, estamos hablando de que el guatemalteco es el que está induciendo en esa primera parte, es el guatemalteco que está induciendo. O sea, cuando hablamos de inducción, es hacer surgir la idea en otra persona, en este caso, en un estado extranjero, la idea, ¿verdad?, de provocar una guerra.
De repente ni se les había ocurrido nada. Y este guatemalteco llega a decirle, mire usted, echen punta, agarren esto, hagamos, nosotros estamos dispuestos, yo consigo gente y echamos punta y provocamos esto, pues. Solo ese puesta de acuerdo, ¿verdad? Que se está proponiendo de provocar una guerra con su Estado extranjero, con sus agentes, proponiéndose provocar una guerra que se realicen actos de realidad. O sea, no se han iniciado ningún acto de hostilidad, no se está haciendo absolutamente nada, solo se está proponiendo que se hagamos, estamos poniendo de acuerdo para hacerlo. ¿Ya se dieron cuenta? Esto. Ya lo vieron bien al leerlo detenidamente, ¿verdad? ¿Ah? El guatemalteco que induzca o se concierte con el gobierno o con sus agentes proponiéndose provocar una guerra o que se realicen actos de hostilidad contra la República. Solo el hecho de hacerlo. No se ha hecho absolutamente ningún acto hostil. No se está provocando aún la guerra. Solo el hecho de estar hablando acerca de y la decisión que tienen de ejecutar estos actos. Eso es lo que estamos haciendo. Porque claro, obviamente en algunos casos la defensa decir, pero si no se dice nada, solo se platicó. O sea, pueden desviar realmente la atención del tipo penal porque dice, eso solo se habló, pero no se hizo nada, pues. Porque en la defensa cualquier cosa hablan, pues. Pero realmente lo que se está castigando, sancionando, es haberse puesto de acuerdo para realizar esos actos. Aún ni siquiera se están ejecutando y posiblemente no se ejecuten, pero el solo hecho de realizar esos actos preparatorios ya se sanciona. Jennifer. Sí, licenciado. Entonces el sujeto activo quedaría como guatemalteco que induzca o se concierte proponiéndose iniciar una guerra con un gobierno extranjero o un agente de ese gobierno. Exactamente. Así es. ¿Verdad? Así es. Exactamente. Muy parecido a lo que tenemos que colocar en el verbo rector o la acción, ¿verdad? ¿Verdad? Casi muy parecido. Sí. Inducir o concertarse con el gobierno de un Estado extranjero o con sus agentes proponiendo provocar una guerra, ¿verdad? O que se realicen actos de hostilidad. Eso es. Y el elemento normativo sería que debe ser guatemalteco. Exactamente. Bueno, que se debe ser guatemalteco y que obviamente el concierto se realice con un Estado extranjero o sus agentes. Muy bien, licenciado. Porque como le digo, muy diferente es si fuera un conflicto armado interno, porque si proponemos lo mismo, pero nos estamos proponiendo aquí entre nosotros en Guatemala, casi como que fuera una guerrilla, así como fue el conflicto armado interno, que fuera una guerrilla, esa parte pues, es otro delito distinto a que se haga ya con un país extranjero. Porque obviamente el conflicto armado interno en cierto momento, pues hubo un momento de conspiración e inducción para poder organizarse y obviamente atacar al Estado. Bueno, entonces ahí tenemos el verbo rector o acción. Entonces, obviamente, no hay resultado. Elemento normativo ya dijimos, no hay COP, no hay, bueno, elemento normativo sí hay, ¿verdad? Ahí sí hay elemento normativo. Bueno, entonces, obviamente, el delito es doloso. Entonces, en el sujeto, en el elemento subjetivo específico, hay que especificar el guatemalteco que de propósito o actúe con la finalidad de ponerse de acuerdo o concertar con otro Estado, o obviamente, o con sus agentes, con un Estado extranjero o sus agentes para provocar una guerra y tal cosa. Eso sería el específico. Y obviamente los elementos que dijimos tienen que copiar la acción, tiene que escribirse que en el segundo elemento, porque como no hay resultado, que el sujeto activo sea guatemalteco, sea un guatemalteco. Jennifer.
Sí, licenciado, es que yo me hago un poquito de bolas con eso. Sí, sí. Entonces, en el resultado, en vez de colocar en la palabra resultado, colocamos condiciones en las que se realiza. Cuando estamos hablando de los elementos del delito, sí. Que el sujeto activo, ¿verdad? Sea un guatemalteco. Porque obviamente en la parte de arriba, en la acción, describimos todo lo que va a hacer. Entonces, en el segundo elemento, que el sujeto activo, ¿verdad? Sea un guatemalteco. Sea un guatemalteco que haya hecho la inducción o ¿cómo se llama? El concierto con el gobierno extranjero. Entonces, podríamos decir que en los delitos que no tienen resultado, en lugar de colocar la palabra resultado, entonces colocamos condiciones en las que se realiza y automáticamente tenemos que copiar el elemento normativo. Claro. Ah, ya ahora sí ya lo entendí. Sí, eso es lo que se preocupa. En la primera, la acción. El sujeto activo o realizar tales y tales actos. Que la persona que realice esos actos sea un guatemalteco, que se haya puesto de acuerdo con un gobierno extranjero, ¿verdad? Con un gobierno extranjero o con sus agentes. Ya, licenciado, muchas gracias. Dafne. Solo, si me permite decirle los elementos del delito. Por favor. Ok, entonces, primero tenemos la acción, que sería inducir o concertarse con el gobierno de un estado extranjero o con sus agentes, proponiéndose provocar una guerra o que se realicen actos de hostilidad contra la República. Perfecto, bien. Número 2, condiciones en que se realiza. Que el sujeto no escriba ahí condiciones en que se realiza. De una vez es escribir, ¿verdad? El sujeto activo, ¿verdad? Obviamente que el sujeto activo sea un guatemalteco que haya realizado estos. O sea, las condiciones que se realizan no lo vayan a anotar, porque hay algunos que sí anotaron eso. Ahí precisamente. Y es que como... Y el auxiliar nos dijo. Como así están en los formatos que Alberto nos mandó por Classroom. Pues yo no sé, pero ¿quién nos dijo? Tiene que anotar eso es lo que nos acción. confundía. El concertarse y ponerse de acuerdo con sus agentes para realizar tales actos. Que la persona o el sujeto activo sea un guatemalteco, con quien se haya puesto de acuerdo con el Estado extranjero o sus agentes. Ah, ok. Sí, es que desde el inicio esa fue mi duda porque... Sí, pues. Exactamente. Ajá, porque cuando nos subieron las plantillas para hacer la tarea. Sí, pues. Sí, porque lo primero tiene que ser la acción. Porque en el verbo rector pusimos la acción. Y en el segundo vamos a poner que la persona que realice la acción o que sea un guatemalteco el que se ponga de acuerdo tal y tal cosa. Así nada más. Ah, ya lo entendí. Ah, pues. Okay. Un pellizco entonces, para quedar claros y no cometer los mismos errores por las plantillas. Exactamente. Entonces, vamos a ver. Entonces, en el elemento del delito, la acción que ya dije antes, y ya no ponemos condiciones en que se realiza, sino que simplemente anotamos que el sujeto activo sea de nacionalidad guatemalteca, el sujeto sea y que el concierto se realice con un estado extranjero o con sus agentes. Exactamente. Ok. Y el elemento subjetivo específico, pues ya sería puede ser el guatemalteco que actúe con la comunidad. Exactamente. La persona, exactamente. Ahí es donde va eso también. Ok. Entonces, en los elementos del delito, ya solo tendríamos dos. La acción. 3. Y la acción, el elemento normativo y elemento subjetivo específico. Ahí están los 3. Ah, ok. Entonces, en los elementos del delito no ponemos, bueno, número 1, acción. Número 2, elemento normativo. Y número 3, elemento subjetivo específico. Exactamente. Pero no solo por favor, que quede claro, no solo van a escribir ahí acción, así como me lo está diciendo, sino que ya sabemos que hay que anotarlo todo.
porque hay algunos que van a escribir en hay el que primer usar. elemento de la acción. No, es que mire, en eso lo vimos también así como lo expresó, escribe la acción, tal cosa, no ponía mucha mayor información en cuanto a la acción, y ese elemento normativo también lo escribían, pero no notaban mayor cosa. Es que, como le digo, no sé si se confundieron. Por eso es que tal vez no hay que decirlo en esta forma, o no sé qué fue lo que dijo Alberto, o quiso decir Alberto. Y el auxiliar nos confundió. Sí, exactamente, ahí fue donde se tiró la confusión. En cambio, ahorita, pues prácticamente lo estamos aclarando, ¿verdad? Primer elemento del delito, ¿verdad? Que está, obviamente, el verbo relector o la acción. ¿Qué es eso? Concertarse con gobierno, Estado extranjero o con sus agentes para provocar una guerra o que realicen actos de hostilidad. Segundo elemento, que el sujeto activo o la persona sea un guatemalteco con quien se puso de acuerdo con un gobierno extranjero o con sus agentes. Ahí está nada más. Y el tercer elemento, pues sí, el elemento subjetivo, cuando dice la intención, la finalidad o el propósito de concertarse para estas casas. Ok, entonces en el número 2, después de la acción, no tenemos que poner como un encabezado así como en el primero que pusimos acción y describir la acción, sino que en el segundo ya ir directamente de una vez directo al hueso. Ok, esa era mi gran duda y creo que la de muchos también. Uy, gracias. Qué bueno que lo aclaramos en este caso, ¿verdad? No sé, hay una mano levantada, hasta Kimberly y Jennifer Vanessa, o ya. No, licenciado, fíjese que a mí se me quedó levantada, pero en el momento que hablaron sobre las plantillas que el auxiliar subió en su momento, porque imagínense, nos íbamos con eso para la tarea y también para el examen. Entonces ahorita estoy aclarando eso, pero ya pasó el examen, entonces hubiera querido saberlo antes de, ¿verdad? Porque entonces, tal vez eso también me afectó en el parcial. Sí, pues que se creó una confusión y no hubo una decisión definitiva. Aunque a veces, fíjense ustedes, la confusión también se la crean ustedes, o no sé, no entendieron muy bien, pero cuando ya se ve el error, es que realmente del error es que uno aprende. Si usted no comete errores, no aprende nada. En este caso que estamos aclarando, dice, ay, sí, eso fue lo que anoté. O sea, se recuerda uno de lo que hizo o dejó de hacer y entonces se encuentra el error. El aprendizaje, precisamente, lamentablemente es así. Uno aprende de las malas experiencias que tiene. De las buenas experiencias no aprende nada uno. Aprende de las malas experiencias que habían tenido. Igual, ay, es que yo fui el que anoté esta cuestión. Por eso fue. Ahí es donde vemos cuál fue la mayoría del error. Y posiblemente, como le digo, les creó alguna confusión las plantillas que él, de buena fe o tal vez de buena voluntad, lo quiso enviar. Pero tal vez solo habló generalidades y ustedes lo captaron que eso es lo que debía ir. No sé. No puedo decirles exactamente. Pero bueno, qué bueno que se aclaró y ya en el final pues sacarán los 30 puntos. Y los que les falta mucho, porque recuérdense que los que tienen 31 tendrían que tener los 30 puntos completo. Claro, si están cerca de repente también les echamos la manopla y una manita, pues, pero obviamente ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Y qué bueno, como le digo, del error es que uno está aprendiendo. Hay algunos que sí lo tenían más o menos claro y lo estaban haciendo así, pero como ahorita yo creo que ya crearon más seguridad en la respuesta que deben de dar. Bueno, lo vamos a dejar por ahí para mientras. Qué bueno que se aclaró en este momento y entonces nos estaremos viendo el jueves para continuar, ¿verdad? Muchísimas gracias. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Licenciado, disculpe, ¿será que podría hablar con usted? No. No con así? desconocidas. Mi mamá me dijo que me escondiera de las personas desconocidas porque saber qué le iban a hacer a uno. Ay, no. A ver, cuénteme. Es que quería hablar con usted un asunto. Es que, como sabe, ¿verdad? Ayer publicaron notas. Entonces yo saqué, pues, 30. Me faltó un punto, entonces... No, si mira ahorita, yo creo que ya tiene los 31. No he visto con la de ayer. Chequéelo, por favor. Ok. Porque, como le digo, sí, revisamos porque sí habían algunos que se estaban quejando y parece que fue algunos que se nos pasó. Entonces, pero todos los que tienen 30, automáticamente ya tienen el 31, tienen solo. Ya está actualizado, doctor.
Ya está Ah, actualizado. ok, no había visto. Voy a No, no hay pena, no hay pena. ahorita ver. Aclarado. Buenas tardes, licenciado. Disculpe. Solo le quería hacer una petición. Es que fíjese que a mí me pasó en el examen que no coloqué, digamos, tanta información en el sujeto activo o en el sujeto pasivo, o por ejemplo, si no tenía resultado, no coloqué sin resultado. Me imagino que eso, pues, obviamente afectó mi nota, ¿verdad? Pero en parte también fue porque no había tanto espacio, entonces no podía desarrollar bien el análisis, ¿verdad? Entonces, nada, solo le quería pedir si en el otro examen puede dejar un poco más de espacio entre cada artículo para que podamos desarrollar bien nuestro análisis. Perfectamente, con mucho gusto, no hay problema. Gracias por el señalamiento y tal vez les puede ayudar a bastantes, no solo a usted. Está bien, licenciado, muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Ya vi, muchas gracias. Bueno, pues. Tengo una feliz tarde. Igualmente Gracias. usted. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Jocelyn. Feliz tarde. Feliz tarde, Kimberly. Feliz tarde. Bueno, adiós, Aldo, Fabricio. Buenas tardes. Fabricio le dicen seguramente. ¿Sí ves? David Enrique. Lic, una consulta con relación a lo del sujeto activo del 362. En este vi que colocaron una parte como de la acción también. ¿Ah? Mi consulta es como en algunos no, o solo se pone cualquier guatemalteco. En este caso, ¿por qué se le añadió? No, simplemente se pone el guatemalteco que realice las acciones, o sea, las acciones que se induzca o se ponga de acuerdo. Nada más eso fue lo que dijimos. Ah, bueno, sí, es que vi que en una compañera hizo así bastante extendido el sujeto activo. Sí, pues. Pero sí se puede dejar solo en esa, así es. Como cualquier guatemalteco que realice las acciones tal y tal. Exactamente. Ah, ok. Gracias, Lic. Bueno. Licenciado, buenas tardes. Con una consulta. Sí, Lic, por ejemplo, yo tenía una duda. Es con respecto a la revisión de examen. Es que les soy muy sincero. La verdad, pues, sí me generó bastante duda con respecto a la nota que obtuve. O sea, lastimosamente no llegué ni a una mínima, pero sí me gustaría, por ejemplo, a la hora de la revisión del examen, no sé cómo es este proceso. En realidad nunca he viajado a un curso, entonces no tengo experiencia en este proceso. Sí, el único inconveniente que tendríamos es que tendríamos que hacer la revisión hasta no esta semana, porque todos estamos virtuales, ¿no? Entonces tendría que ser de otra manera para que nos podamos reunir. Ah, ok. En semana de parciales, prácticamente. Exactamente. De repente, cuando tenga un examen parcial, pues podemos de una vez matar 2 pájaros de un tiro. Sí. Incluyéndola a usted, obviamente, para echárnoslo. No, Lic, mejor al contrario, mejor que me ayude ahí. No, es que pues, la verdad sí tengo mucha duda porque, o sea, yo asumía que a mínima sí llegaba, pero pues estoy así. ¿Cuánto sacó de zona? 25, y siento que sí. Muy sí, entonces yo creo que sí haber incurrido en los problemas porque de alguna manera los errores del examen se reflejan también en el trabajo. Ahí empatan. Sí, probablemente. Sí, pero pues entonces ya la otra semana lo vemos. Muchísimas gracias. Vaya pues, buenas tardes. Gracias, Lic, feliz tarde. Bueno. Aquí andamos tratando de asimilar los daños colaterales del apoyo de estos patojos, mira. Pues usted tuvo la culpa. Condenémoslo. Pena de muerte. Pero todo fue de buena fe. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que de esa manera se le está apoyando a los patojos, ¿verdad? Ahí lo comprendí perfectamente. Va, pues. Ahora pues platicamos. Bueno, nos vemos. Bueno.